La conferencia 14ª, que es la del día de hoy, estará a cargo del doctor Ricardo Javier Sivek. Él es profesor en matemática y licenciado en matemática, títulos otorgados por la Universidad Nacional de Catamarca. Es doctor en ciencia, mención en matemática, Universidad Nacional de Catamarca, en convenio con la Universidad Nacional de Córdoba. Es especialista universitario en matemática por la Universidad Nacional de Tucumán. Algunas de las capacitaciones dictadas a nivel nacional son, por ejemplo, matemática aplicada, el análisis numérico como aproximación del clima a través de ecuaciones diferenciales no lineales, comunicación dictada a través del Ministerio de Salud Pública en foros climáticos internacional. Tópicos de geometría y álgebra recreativa, taller dictado a través del Departamento de Matemática del Instituto Universitario Vocacional Concepción. Construcciones geométricas, un recurso para la enseñanza, taller dictado en el 10º Congreso de Educación Matemática, organizado por el Instituto de Estudios Superiores de Santa María. Pruebas de irresolubilidad, conferencia dada en el 10º Congreso de Educación Matemática, organizado por el Instituto de Estudios Superiores de Santa María. La evolución de la matemática a través de los problemas griego, curso dictado en el marco del programa de formación docente continua, universal, gratuita, Formar, a través del Instituto Superior de Formación Docente de Aguilar. Paradigmas en el estudio de las matemáticas, conferencia virtual, dada en el primer conversatorio, Aportes para la formación docente, organizado por el Departamento de Matemática del Instituto Universitario Vocacional de Concepción. Actualmente se desempeña como profesor adjunto y jefe de práctica en las cátedras de Análisis Matemático 1, Álgebra 1, Álgebra 2, Matemática Superior y Aplicada en las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Informática para la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, Centro Universitario Concepción. Trabaja como profesor adjunto y jefe de práctica en las cátedras de Matemática 1, Matemática 2, en las carreras de Contador Público Nacional y licenciatura en Administración de Empresas de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. Y hoy nos va a presentar la probabilidad de Huygens. En esta propuesta se intentará proporcionar una innovadora forma de reflexionar y aplicar nuevas metodologías en la práctica docente, a través de la modelización matemática relacionada con el desarrollo del cálculo y de las probabilidades propuesta por Christian Huygens. Se presentarán fenómenos, paradojas, problemas y curiosidades que subyacen a la capacidad de interpretar, crear, razonar, definir según las características y sus aplicaciones. Estos elementos pueden ayudar a los asistentes a elegir propuestas de enseñanza que guíen a sus alumnos hacia modos de razonar desde el punto de vista matemático. Con todos ustedes, el doctor Javier Ricardo Sivek. Adelante, doctor. Bueno, buenos días. Bueno, después de esta presentación, muchas gracias. Más que nada, agradecerles a todos por estar presentes, agradecerles al comité organizador del Congreso por esta invitación. Y bueno, lo que había preparado para ustedes por ahí, pronunciar la probabilidad de Huygens
o de Huygens, como muchos por ahí lo conocen, es una idea de cómo introducir el concepto de probabilidad, pero el concepto moderno de probabilidad. Tengo algo para presentarles, así que me van a dar un segundito. Bueno, como les decía, la probabilidad de Huygens. Christian Huygens, o Huygens, como muchos por ahí lo mencionan, fue un matemático muy conocido del siglo XV, quizás un matemático y astrónomo de los Países Bajos. Él tuvo una incursión dentro de las matemáticas, probablemente dedicado a los juegos de azar, por eso se inclinó por el concepto de probabilidad, que después vamos a ir viendo qué es lo que pasó, y sobre todo a la parte de la geometría, la parte de construcciones geométricas. Fue el que explicó la naturaleza de los anillos de Saturno, inventó el reloj del péndulo moderno, e hizo grandes aportes a la teoría de la probabilidad. Es más, fue el primero en introducir el concepto de esperanza matemática. El concepto que todos conocemos de esperanza matemática que revolucionó a través de un problema. Dedicó gran parte de su vida a la investigación de un problema que los voy a presentar. Bueno, como les decía, Christian Huygens fue el creador del concepto moderno de probabilidad. Si bien hasta este momento Pierre-Simon Laplace ya había dado el concepto de lo que era la probabilidad clásica, casos favorables sobre casos posibles. Pero si bien no había una axiomatización, no había una rigurosidad en los conceptos, entonces lo que hizo Christian Huygens a través, en realidad no fue intencionado, solamente fue una manera de incursionar en un problema y poder sacar conclusiones en base a diferentes razonamientos, porque este problema que les voy a presentar a continuación fue atacado por muchos, pero muchos matemáticos de la época, incluso anteriores a él. Este problema, conocido como el problema de los puntos, también tiene otros nombres, conocido como el de las partidas inacabadas, o como el de reparto. El problema, su enunciado dice así: dos equipos juegan a la pelota, de modo tal que se necesita un total de 60 puntos para ganar el juego. En realidad esto que dice dos equipos juegan a la pelota, no importa el juego, lo que nos interesa es la manera en la que se asignan puntos. Y acá está la curiosidad. La apuesta es de 22 ducados. Ahí no lo modifiquen nada, el problema está colocado de manera original. Ducados es una moneda que se utilizaba, una moneda de oro que se utilizaba en la antigüedad. Y por algún motivo no pueden terminar el juego. Y un bando queda con 50 puntos y el otro con 50, el otro con 30. Se quiere saber qué participación del dinero del premio le corresponde a cada uno. Es decir, que el juego se ve interrumpido. Allí, Huygens dedicó gran parte de la investigación a este problema. Los planteamientos previos. En realidad, el problema de los puntos inicialmente había sido publicado por otro matemático, un matemático italiano conocido como Luca Pacioli. Este matemático y economista italiano, en una de sus obras, conocida como un problema aritmético alejado del ambiente del azar, hizo el siguiente razonamiento: que si bien este libro no estaba dedicado a las matemáticas puras en sí, solamente estaba dedicado a las matemáticas financieras y a la parte de contabilidad, pero en él enunció el problema que estamos abordando, porque no es un problema original de Huygens, Huygens después lo tomó, y estableció lo siguiente:
Es decir, un grupo juega la pelota de modo tal que se necesita un total de 60 puntos. La apuesta es de 22 ducados. Entonces, por algún incidente no pueden terminar el juego. Entonces, un bando queda con 50 puntos y el otro con 30. Entonces, se quiere saber qué participación del dinero le corresponde a cada bando. Entonces, lo que hizo Pacioli comentó que como 5 más 3 es 8, que corresponde a lo apostado a 22 ducados, el que va ganando le corresponde en realidad 5 octavos. De esos 22 ducados, es decir, 5 octavos por 22, que eso es equivalente a 55 cuartos, y si buscamos una expresión equivalente, es 13 más 3 cuartos. Eso sería para el equipo que va ganando, pero ¿qué sería para el equipo que va perdiendo? La solución que propuso fue justamente 3 octavos de los 22, que eso es, bueno, 33 cuartos, y expresándolo como una suma entre un entero y una fracción de 8 más un cuarto. Entonces la repartición hasta acá parecía una de las primeras soluciones a este problema. Si bien Pacioli opta por dividir la apuesta de acuerdo a los puntos ya anotados y por cada equipo en el momento en el que el juego se interrumpe. Pero esta forma de proceder por allí en ese momento no era la más aceptada. Esto se conoce como la regla de la compañía y fue la primera introducción de lo que se conoce como esperanza matemática. Y es una de las reglas más conocidas dentro de la aritmética comercial. Es por eso que le decía que justamente en esta obra que había publicado Pacioli, en el que había tomado atención a este problema, era una obra que estaba dedicada a las matemáticas financieras y a la contabilidad y no específicamente a las matemáticas puras. Esta solución, de cierta forma, no fue muy convincente, ya que al no haberse acabado el juego, el bando perdedor podría pedir que la apuesta se repartiera al igual. Eso sería una manera de pensarlo con sentido común. Sin embargo, hubo otros matemáticos que también abordaron el problema, como por ejemplo Niccolò Fontana. Niccolò Fontana, también más conocido como Tartaglia, él propuso dar al bando que va ganando su apuesta más la parte proporcional correspondiente a los puntos ganados. Es decir, el remanente de 50 menos 30. Recordemos que 50 puntos era lo que iba obteniendo el equipo ganador y 30 lo que iba obteniendo el equipo que hasta ese momento iba perdiendo. Y lo que obtenemos son 20 ducados. Entonces lo que hizo fue justamente crear esta especie de lo que es una probabilidad. Esos 20 ducados, voy a señalar acá. Esto corresponde a los 20 ducados y esto corresponde a al total de puntos. De la misma forma, al ya tener ese un tercio que representaba la probabilidad, lo multiplicaba por esos 22 que era la apuesta total, que eso equivalente es a 7 más un tercio, que es el total de ducados. Entonces, lo que suponía Niccolò Fontana es que el equipo ganador debía recibir esta proporción, los 22 ducados más los 7 un tercio, es decir, 29 y un tercio más. Y que el equipo, acá puse equipo ganador, sepan disculpar, este sería el equipo que no va ganando hasta ese momento, debería recibir menos, debería recibir la apuesta menos los 7 un tercio, que eso equivale a 14 dos tercios, ducados, ¿no? En contra de este argumento de Tartaglia, se podría decir que esa ventaja que sirve para primar al que va ganando podría reducirse e incluso anularse. Entonces hubo otros matemáticos que también incursionaron en este problema. Doctor, ¿Sí? ¿es probable subir un poquito el volumen al micrófono? ¿Se me escucha bajo? Ahí está un poco mejor, a ver. Sí, se escucha un poco bajo. A ver. ¿Ahí está mejor? Sí, Sí, sí. un poquito mejor. Me voy a hacer un poquito más. Bueno,
Habíamos quedado entonces Sí, gracias. con Nicolás Fontana. No, por Y favor. disculpe. Gelamo Cardano fue otro que incursionó en los problemas de los puntos. Este matemático y en realidad astrónomo italiano cambió la estrategia de Luca Pacioli y la de Tartaglia para resolver el problema de los puntos. En una obra conocida como La práctica de la aritmética general, propuso la siguiente fórmula de reparto. Lo curioso de esto es que esta fórmula que le voy a presentar a continuación es una fórmula que no generaliza todos los problemas, es solamente me sirve para poder calcular para poder resolver el problema de reparto, pero para este problema en particular. Algo que llamó la atención en ese momento. La fórmula es la siguiente. Es conocida como la fórmula del reparto de la apuesta, en donde van a observar que tenemos la parte que le correspondería al equipo A, o la del bando A, y la parte que corresponde a la del bando B, en donde observamos que tenemos N, y N representa el número de puntos a jugar, y en donde P y Q representan los puntos generados por A y por B respectivamente. Esas fueron las primeras soluciones al problema. Luego hubo otros matemáticos, un poquito más actuales, como Pascal y Fermat, en donde Pascal, bueno, lo primero que hizo es llamar al método combinatorio, es decir, una forma diferente de resolver el problema de los puntos. Y lo curioso es que lo hizo enumerando todas las posibles alternativas propuestas por el matemático Pierre de Fermat, frente a un método universal conocido que ya se iba formando, que era el de esperanza matemática. El método consistía justamente en tomar este siguiente sistema, ese sistema así como aparece en la pantalla, que es como si fuera un par ordenado, tomando dos valores, en donde esos dos valores corresponden a los puntos que un equipo iba ganando y el otro en el momento en el que fue interrumpido el juego. Y lo que hizo, bueno, esa fue la situación de partida, y calculó el número de partidas que podía llegar a tener. Lo calculó y es a través de la expresión de la suma de esos dos valores disminuido en uno. Si ustedes se pueden hacer la cuenta, se van a dar cuenta que la partida y las formas diferentes de poder hacer ese tipo de partidas es a través de esta expresión, que la expresión representa el cardinal, porque en realidad lo que vamos obteniendo, lo que vamos haciendo es un conteo. Y estas son las formas, todas las formas distintas y equiprobables de que se pueden hacer esas partidas. Para este caso en particular, vamos a tomar este sistema en donde tenemos 1, 3. Si reemplazamos, suponiendo de que A sea igual a 1 y que B sea igual a 3, esta expresión me quedaría de esta forma, y utilizando las formulitas que ya pusimos ahí. Por lo tanto, esas serían las 8 formas diferentes equiprobables. Por lo tanto, los partidos jugados en donde el equipo A resulta ganador estaría dado en este conjunto, que podrían estar todas las situaciones. Van a observar que tenemos la situación en la que gane las 3 partidas el equipo A, o que gane las 2 partidas, una partida, o que gane directamente la segunda y la tercera partida, o en la que gane la segunda partida y que pierda las otras 2. Lo que nos interesa es el equipo A, es decir, cuándo gana el equipo A. O que gane directamente la última partida. Bueno, la última no la contamos, ¿por qué? Porque el equipo A no ganó en la última. Eso significa entonces de que estamos ante la construcción del concepto de esperanza matemática, que es normalmente como lo conocemos ahora. Ganó una, por lo tanto tiene una probabilidad de 7 octavos. Fíjense, de los 8 elementos que tenemos acá dentro de ese conjunto, solamente tenemos 7 de los 8. Esto fue el inicio de lo que se conoció como la esperanza matemática. Sin embargo, Blaise Pascal
observó una cierta particularidad. Cada una de estas formas, en realidad, estaba dentro de las posibles apuestas dentro, la consideraba que la podía colocar dentro de un triángulo muy conocido por todos, que se conoce con el nombre del triángulo de Pascal, en donde Fermat lo que hacía era construir las proporciones contando los casos favorables de uno o a otro. Por ejemplo, Pascal lo que buscaba era observar la base de ese triángulo. En este caso tenemos 4 elementos. De esos 4 elementos van a observar de que si habíamos tomado al principio que A era igual a 1 y que B era igual a 3, en donde correspondían a las apuestas, la suma era total a 4. Y esos valores están incluidos en lo que acabo de remarcar, en lo que es la base de ese triángulo de Pascal. Bastaba con leer en realidad el contenido de la base, que contiene tantas partidas como le quedan a cada uno de los jugadores junto a la base. Por eso es que tenemos que A más B es igual a 1 más 3, y eso es igual a 4, y la suma es la base del número total de casos, que es lo que estamos marcando con 1 más 3 más 1, y que eso es 8. Y el número de casos a favor de A consiste justamente en sumar tantas casillas como le falta al adversario a contar, desde el extremo de la base, o sea que eso es lo que corresponde a lo que estoy presentando acá en la pantalla, que es la suma de 1 más 3 y más 3, que eso corresponde a 7, y que son los valores o el numeral que corresponde en el cual el equipo A resulta ganador. Por lo tanto, al equipo A le corresponde una fracción que coincide con lo que había propuesto Pascal, con lo que había propuesto Fermat. En realidad, Pascal en una carta a Fermat estableció de que él había resuelto, lo había pensado de esta forma el problema, pero que él consideraba que podía unificar de acuerdo al tipo de repartición que se haga o a la cantidad de partidas, que todas las cantidades de partidas podían estar en la base de cada uno de esos del triángulo de Pascal que llevaba su nombre hasta ese momento. El lugar n más 1. Sin embargo, como les decía al principio, estos fueron El micrófono está silenciado, doctor. Ahí estaría. Bien. Vamos a continuar. Bueno, Como les decía, hubo varios matemáticos de la época que incursionaron en este problema. Posteriormente estuvieron Pascal, incluso Fermat, que implementaron un sistema combinatorio, y que incluso Pascal observó que podía resolverse observando ciertas características que se daban de este problema con las bases del triángulo, el triángulo numérico conocido por todos, que tiene nombre de Pascal, y que después posteriormente tuvo una controversia con Tartaglia de a ver quién es el autor del triángulo de Pascal o triángulo de Tartaglia. Por eso es que en muchas bibliografías van a encontrar que aparece el triángulo de Tartaglia, el triángulo de Pascal. Pero el que más me interesa en realidad es cómo observó el problema de los puntos según Huygens. Christian Huygens lo que hizo fue adoptar algo muy particular, y esto lo que quiero remarcar, que a veces por ahí
cuando nos encontramos con un problema que tiene varios datos, lo que hizo Huygens es aplicar una técnica de particularización para resolver problemas. Primero que nada, observó que tenía un problema de varios datos. Entonces, lo que se le ocurrió a Huygens fue transformar ese problema, usar todas las condiciones que propone el problema original a un problema de menor cantidad de datos, a un problema que sea por allí mucho más manipulable. Lo transformó, y una vez transformado el problema, observando las características, los patrones, lo que se hizo después fue generalizar. Esta técnica, aunque parezca sencilla y aunque es muy utilizado por los matemáticos cada vez que quieren un patrón y estudiar las características cuando se tiene un problema con muchos datos. Primero lo transformamos en un problema más pequeño, con todas las condiciones que ofrece el problema en general, y luego a observar y estudiar a fondo las características, incluso particularizando para diferentes tipos de valores, y después poder generalizarlo. Y bueno, por supuesto, si hay alguna demostración de por medio, ¿por qué no hacerlo también? Bueno, lo que hizo Huygens es justamente eso. Utilizó el problema de los 4 puntos y lo pensó de la siguiente forma. Por eso es que le decía de que cuando lo particularizaba, pero de diferentes formas. Supongamos que a mí me falta una partida y a mi adversario le falta 3. Y justo es interrumpido el juego. O supongamos que a mí me faltan 2 partidas y que le faltan 3 a mi adversario. O supongamos que me faltan aún 2 partidas y a él 4. El sistema es el mismo que se venía utilizando a través, propuesto por Cardano, propuesto por Pacioli, regido a través de la esperanza matemática, no así el sistema combinatorio que lo había utilizado, que había propuesto Pascal. Es decir, que la primera particularización estaría dada por los valores 1 y 3, la segunda por 2 y 3, y la tercera por 2 y 4. Es decir, luego a partir de ahí lo generalizó. Supongamos que el juego contra otra persona, quien gana primero, el primero de 3 partidas, y que no haya ganado ya 2 partidas, y él quiere saber qué parte de la apuesta me corresponde en el caso de que tengamos que interrumpir el juego y repartir equitativamente. En realidad, para calcular cada parte que vuelve a cada uno de nosotros, es necesario prestar atención a lo que ocurrirá si continuamos el juego. Pero también es cierto que si uno ganara la primera partida, habría terminado el juego y así conseguiría la apuesta, toda entera para él, por supuesto, a la que le podemos llamar A, ¿sí? por generalizarla por ahí. Pero si el otro jugador ganara la primera partida, nuestras oportunidades ahora serían iguales. Y eso habría que verlo también, habría que tenerlo en cuenta. Lo que nos faltaría es una partida cada uno. Entonces tendríamos derecho a otra partida que sería A más 2, que en definitiva no es otra cosa que la suma, por eso le decía, generalizando, de 3 cuartos de 3 cuartos de A. Bueno, sin embargo, lo que quiero mostrar es la tabla que hizo Huygens de acuerdo a ese problema. Analizó justamente teniendo en cuenta los casos para A igual a 0 y para cuando B gane en todas las oportunidades. Allí observó que la esperanza matemática era igual a 1. Cuando A y B tenían la misma cantidad de juegos ganados, entonces la esperanza matemática es de 1/2. Y ya cuando A, que era nuestro bando en el cual nosotros estamos analizando, tiene tan solo una partida ganada y B tiene 2, ya la esperanza matemática era de 3 cuartos. Es decir, la esperanza del primer jugador en tal juego, siguiendo esta notación y las proposiciones anteriores, surge una ecuación media, y la ecuación que observó que se podía llegar a dar es lo que conocemos justamente
como esa ecuación o ecuación media de los juegos anteriores, que fue la esperanza matemática y que después posteriormente sirvió para todas las propiedades de linealidad y otras propiedades más de lo que es la esperanza matemática. Por último, hay una paradoja de Bertrand que quería compartir con ustedes, que establece lo siguiente. Supongamos que tomamos una circunferencia y la inscribimos en un triángulo equilátero, escogemos una cuerda al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que la longitud de dicha cuerda sea mayor que la longitud del lado del triángulo? Acá les presento el gráfico. Si tomamos un punto cualquiera de la circunferencia, como la posición del triángulo que dibujamos, e indistinta, podemos en realidad hacer lo siguiente. Voy a proponer un método 1. Tomamos un punto cualquiera de la circunferencia, como el que estamos observando ahí. Pero como la posición del triángulo está de esa forma, voy a tomar un punto que coincida con el vértice. Con el vértice de ese triángulo. Si trazamos en realidad cuerdas al azar, pueden suceder tres cosas. Que vayan hacia afuera o hacia cualquiera de esos tres arcos de la circunferencia y que tienen la misma longitud. Eso sucede por tener inscripto un triángulo equilátero. Y si trazamos una cuerda elegida al azar desde ese vértice, y si la cuerda llega al arco inferior, entonces la cuerda es mayor que la del lado del triángulo. Y si llega a los arcos laterales, la cuerda es menor que la de los lados. Por lo tanto, la probabilidad de la cuerda, para que sea mayor el lado del triángulo, es de 1/3. Hasta acá podríamos decir de que la cuestión estaría resuelta. Sí, lo podríamos pensar así, que ya está resuelta. Pero miremos el problema desde otra perspectiva. O sea, vamos a proponer un método 2. Tomamos un radio cualquiera del círculo y hacemos girar el triángulo hasta que uno de sus lados sea perpendicular a uno de sus lados, como por ejemplo el que estamos marcando acá en la pantalla, donde el radio es perpendicular a uno de sus lados. Trazamos cuerdas perpendiculares al radio, con lo que observamos que el lado del triángulo divide al radio en dos partes iguales. Esas cuerdas de la parte inferior son menores que la del lado del triángulo y la parte superior es viceversa. Por lo tanto, podríamos decir que la cuerda mayor tendría una probabilidad de 1/2. Y esto ya va en contrapartida del método 1, porque recién lo calculamos y era 1/3. Ahora lo calculamos y es 1/2. Veamos otro razonamiento más. Un tercer método. Ahora supongamos que tomamos un punto al azar dentro de ese círculo y trazamos la cuerda que tiene ese punto como punto medio, dibujamos un círculo que esté inscripto en realidad en él, y la cual tiene la propiedad de que el radio es 1/2 del radio original. Entonces puede suceder dos cosas, que el punto escogido esté fuera o adentro. Esté fuera o adentro del círculo inscripto de ese triángulo. Calculando el área favorable, vamos a tener entonces que el área total, sabemos que eso es pi por radio al cuadrado. Y el área del círculo inscripto, bueno, eso es 1/4 de pi por radio al cuadrado. Si realizamos o calculamos por ahí la probabilidad y haciendo los trabajos algebraicos, van a observar que obtenemos que es 1/4, con lo cual podemos inferir que la probabilidad de que la cuerda sea mayor que el lado del triángulo es 1/4. Entonces, recapitulando todo, tenemos un problema, pero con 3 soluciones. Y acá podríamos pensar, ¿qué ocurre?
Este problema se planteó ya hace más de 1000 años y han sido varios los matemáticos interesados en poder resolverlo. Incluso en el año 1973 Edwin James publica un trabajo titulado Principio de la máxima ignorancia. Esto significa que se debe a que si consideraba 3 esferas como las que estamos ahí, en la cual se van marcando todas las posibles cuerdas y todos los posibles casos que pueden suceder. Por supuesto, esto está realizado con un ordenador. El principio de la máxima ignorancia significa entonces que debe ser invariante frente a cambios de escalas y traslaciones, por supuesto, de la circunferencia inicial. Si tomamos circunferencias menores o trasladadas, la distribución de las cuerdas debería ser igual a la que hay en la circunferencia inicial. Y analizando cada una de las distribuciones de las cuerdas, en los 3 métodos se llega a la siguiente conclusión. Que se mantiene invariante la escala y las traslaciones. Sin embargo, el que medianamente se considera más acertado de los 3 métodos que acabamos de ver es el método 2, debido a que cubre mayor cantidad de rango. Yo se lo voy a marcar acá. Creo que no habilité el puntero. Van a observar que esta, la que estoy marcando acá, es la circunferencia que cubre la mayor cantidad de área, o menos partes en blanco que tiene. Es por eso de que a partir del análisis de los 3 métodos enunciado anteriormente, se considera al segundo como el método más correcto. Sin embargo, es un problema que no tiene solución, por lo menos hasta el día de hoy. Pero la verdad, en lo que radica, entonces, ¿resuelve esto de analizarlo con un ordenador esta paradoja? Y la verdad que no. El problema radica justamente en que necesitamos definir claramente qué entendemos para elegir una cuerda. Y este es un problema bastante curioso que Diedrich, una obra que se llama Resolviendo un difícil problema de la paradoja de Bertrand. Y es un problema que hoy en día sigue abierto. Sin embargo, muchos matemáticos han intentado resolver y las soluciones que les planteé al principio del método 1, el método 2 y el método 3, se cree que son las 3 más acertadas, pero solamente se cree. Es así como en matemáticas, lamentablemente, hay momentos en el cual no podemos dar la exactitud de las soluciones. Y cuando trabajamos con probabilidades pasa mucho más en este ámbito. Huygens lo que hizo es experimentar y gracias a esa experimentación de esos problemas que habían sido atacados por diversos matemáticos, pudo elaborar un concepto conocido también como el de esperanza matemática y el cual revolucionó a las probabilidades de ese tiempo porque hasta ese momento no había sido definida la probabilidad de manera rigurosa, de manera axiomática y le dio hincapié a lo que es el concepto moderno de la probabilidad. Siendo ya de que Pierre-Simon Laplace ya había dado el concepto clásico de probabilidad. Bueno, y con esto doy por finalizado y le agradezco a todos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Ricardo Sivek. No sé si es que alguien quiere hacer algún tipo de consulta sobre este recorrido que hizo el doctor en la probabilidad de Huygens. Pueden hacerlo por vía chat o pueden habilitar sus micrófonos y hacer las consultas que necesiten. Bueno, aprovecho para pedir disculpas. Se me fue el internet. Lamentablemente se escapa a cada uno. Es así, doctor. Estamos con esto de la conectividad que me parece que por la cantidad que utilizamos este medio es que se producen estos problemas de conectividad, ¿no? Sí, es así. Acá Jorge dice, muy buena la conferencia. Doctor, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Bueno, muchas gracias.
Jessica dice, muy claro. Silvia dice, gracias doctor, excelente conferencia. Gracias por compartirlo. Son comentarios, muy claro, dice Maylin. Bien, entonces parece que muy clara. Norma dice, muy importante, muchas gracias. Eugenia dice, muy clara la exposición, doctor, muchas gracias. Excelente conferencia. Mariana dice, perdón, Marcelo, excelente su exposición. Una mirada distinta de la probabilidad. Bueno, muchas gracias. Noi dice, me parece que es un seudónimo, excelente conferencia, doctor. Perfecto, son algunos de los comentarios. Tienen habilitado el micrófono también, lo pueden hacer, no hay problema. Silvina dice, un tema muy interesante, que sería bueno seguir profundizando. Felicitaciones, doctor. Laura dice, muchas gracias, doctor, muy buena conferencia. María del Valle dice, muchas gracias, muy buena su conferencia, doctor. Sí, muy clara. Muchísimas gracias. En nombre de la comisión organizadora de este congreso, estamos todos muy agradecidos por tenerlo una vez más en nuestro congreso. Ahora le vamos a dar la palabra al profesor Alfredo. Mientras tanto, le dice Norma, felicitaciones, doctor, muy buenos sus aportes. Maribel, gracias por sus aportes. Bien, vamos a dar la palabra entonces al profesor. Adelante. Buenos días a todos. Buenos días, doctor. Buenos días. Como decía Lidia, un gusto tenerlo nuevamente entre nuestros conferencistas, entre nuestros especialistas, ¿sí? Sabemos el gran esfuerzo que hizo, porque, bueno, está trabajando en otras instituciones y esto de preparar una conferencia, de disponer de un tiempo, de disponer de tiempo para la misma, no es fácil hoy en día, ¿no? A ustedes, señores asistentes, también les doy las gracias por estar, como vengo diciendo en las conferencias anteriores, que esto no sería posible sin ustedes, ¿sí? Agradecerle desde la comisión organizadora a todos los asistentes, ¿sí? Por allí hay algunos problemitas que nos ocurren a diario, ¿sí? Estamos transitando esta nueva forma de comunicarnos, para algunos ya conocida, para otros por conocer, pero bueno, es lo que tenemos, y reiterar nuevamente mis agradecimientos por confiar en nosotros, por confiar en esta comisión organizadora que a lo largo de 11 años venimos trabajando para hacer un aporte a la educación, ¿sí? Eso, ¿sí? Agradecido, muy agradecidos a todos, y en particular a usted, doctor, ¿sí? Excelente su conferencia, una mirada distinta, la verdad que esta no la tenía, ¿sí? Bueno, conocíamos las otras formas de calcular las probabilidades, la esperanza matemática, pero de esta forma que usted lo presentó es una mirada distinta, y como decía por allí una colega, ¿no? Es para tenerla en cuenta y bueno, para seguir investigando un poquito más. Bueno, muchas gracias, me alegro que le haya gustado. La idea más que nada era compartir y algo diferente por ahí. Siempre es bueno ir aprendiendo porque uno en este camino de la docencia siempre está predispuesto a aprender. Acá todos estamos aprendiendo. Sí, así es. Es como le decía, este es un espacio de socialización de experiencia. El conocimiento está, por allí nos falta comenzar a incorporar otras miradas, otros aportes. Y eso es lo interesante de que proponemos en este congreso, ¿no? Tener miradas diferentes, nosotros también poder participar en los chats o a través habilitando el micrófono y conversar con ustedes, los especialistas, ¿sí? No, hoy en día, no es fácil de estar frente a la gente que está generando teoría, ¿no? Tuvimos la oportunidad de días atrás de tener a equipos de investigación,
¿sí? Es allí donde se generan las teorías. Por allí uno, ¿qué es lo que hace? Lee los libros, pero tenerlos ahí en la virtualidad, poderle hacer consultas a esa gente que tanto tiempo le dedica, ¿sí? a esto de estas nuevas formas de enseñar matemáticas, ¿sí? Es muy grato. Sí, totalmente, totalmente. Igual yo aprovecho la oportunidad para agradecerles, gracias por la invitación. Pido disculpas por el problema de conectividad, que eso surgió, pero bueno, a veces estamos relegados incluso a todos que estamos con esto de la virtualidad. Esperemos que el año que viene, ya no creo que este año, pero que el año que viene vuelva todo a la normalidad. Bueno, esperemos que así sea. Muy bien, muchas gracias entonces por estar presente con nosotros. Si a alguien le quedó alguna consulta, puede habilitar sus micrófonos. Por ahí los chats llegan medio tarde, así que están todos habilitados para poder hacer las consultas. Si necesitan aún, les quedó algo pendiente. Mientras tanto, dice Walter, estupenda conferencia, un problema con varios puntos de interpretación y resolución. Gracias, doctor. Ariana dice, gracias, doctor, por compartir. Bien, muchísimas gracias entonces, como decía el profesor Alfredo, gracias en nombre de la comisión por estar presente una vez más, doctor Ricardo Sivek, y a todos los asistentes, gracias por confiar en nuestro congreso. Hasta pronto a todos. En un momento le van a compartir el link para la asistencia a esta conferencia. No olviden que están transitando los talleres, deben participar en los foros, realizar las actividades que proponen los talleres. Es la última semana, así que me imagino que están todos los talleres a full. Por lo tanto, debemos tratar de complementar con este tipo de actividades para poder acreditar este congreso. Muchas gracias a todos los presentes, ¿sí? Y hasta pronto en una nueva conferencia o ojalá sea en la presencialidad. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, que esté bien. Gracias, hasta pronto.